parte del mundo viviente, y también algo que tenía mucho que ver con la guerra. Nuestra forma moderna de entender este fenómeno se queda corta, porque para los vikingos, la magia probablemente era tan real como lo son los electrodomésticos para nosotros hoy en día. Creyeran o no que contaban con asistencia sobrenatural, los vikingos seguían saqueando monasterios con una eficiencia que haría palidecer a cualquier ejército moderno. En el año 807 quemaron el asentamiento eclesiástico en Inishmurray, en la costa oeste de Irlanda. Y como si eso no fuera suficiente, parece que los mismos saqueadores siguieron bajando por la costa en busca de más víctimas que pudieran visitar. Muy cerca de Way, en el oeste de Irlanda, se encuentra la península de Roscommon, que mira con cara de pocos amigos hacia el Atlántico. Roscommon es mejor conocida por su monasterio medieval, probablemente fundado allá por el siglo VII. Hoy en día solo quedan los restos de una iglesia diminuta, un cementerio y una torre redonda. Lo que para nosotros parece un rincón rural perdido en el mapa, durante la era vikinga era nada menos que un centro comercial europeo de primer nivel. Tanto así que un equipo de investigación de la Universidad de Minnesota se dio una vuelta por ahí. Los investigadores Steve Matthews y David Woodward creen que, antes de que muchas ciudades europeas siquiera existieran, Roscommon ya era un importante centro internacional. Para investigarlo, usaron tecnología de detección remota. Básicamente, disparan un pulso al suelo y el eco de ese pulso revela perturbaciones subterráneas. Y lo que buscan son señales de vida humana, ángulos rectos, estructuras cuadradas, cosas largas que difícilmente son caprichos de la geología. Los datos sugieren que ese campo abierto alguna vez estuvo abarrotado de edificios, probablemente talleres. Sabemos que allí se trabajaba mucho el hierro. Hablamos de fraguas, de trabajos de herrería. También se molía grano, se curaba cuero. En fin, los monasterios eran centros de manufactura para toda la región. Roscommon, por lo tanto, no era solo un lugar de oración. Era el parque industrial medieval del vecindario. ¿Quieres que traduzca también otra parte relacionada con vikingos e Irlanda? Las tierras cristianas al otro lado del mar, hacia el oeste. Pero no era solo por eso. También tenían otros motivos, y algunos bastante prácticos. Resulta que la sociedad escandinava era como una escalera con muy poquitos peldaños y aún menos oportunidades de subir. Así que, claro, ¿qué haces si quieres dejar de ser un don nadie con una gran barba? Te vas de viaje. Te lanzas a lo desconocido con la esperanza de volver con un botín lo bastante reluciente como para impresionar a medio pueblo. Porque, seamos sinceros, si volvías cargado de joyas exóticas y chucherías raras, eras automáticamente alguien importante. ¿Tienes más esclavos que tu vecino? ¡Felicidades! Eres oficialmente alguien a quien hay que invitar a las fiestas del clan. Y ahora resulta que hay otro motivo para este gran éxodo vikingo que no tiene nada que ver con la ambición o el gusto por los monasterios ajenos. Estamos hablando de una fuerza caprichosa y todopoderosa, el clima. Hasta hace poco, saber cómo era el tiempo hace 1000 años era como intentar adivinar el menú de una cena vikinga sin invitar. Pero la ciencia moderna ha sacado a pasear sus herramientas y ha abierto un portal al pasado meteorológico. El clima deja huellas, no en Instagram, pero sí en los anillos de crecimiento de los robles antiguos. La dendrocronología, que suena complicado, pero es básicamente leer árboles como si fueran calendarios con corteza, permite a los científicos reconstruir el tiempo atmosférico a través de los siglos.
El Atlas de Sequías del Viejo Mundo es un recurso online que recopila datos de anillos de árboles europeos de hace más de 1000 años. Y no pinta bien. Los datos muestran que allá por el año 794, una sequía tremenda azotó el norte de Europa. El mapa con los colores chillones no miente. Escandinavia la pasó fatal. Año tras año, el suelo seco se negó a dar cosechas. En el oeste de Escandinavia, los recursos llegaron al límite. Y cuando la panza cruje, la desesperación empuja. Así que, con la tierra reseca y los campos más vacíos que un cuerno de hidromiel en una boda vikinga, muchos se lanzaron al mar buscando recursos alternativos. Y justo en ese momento, bingo, se topan con monasterios rebosantes de riquezas portátiles. ¿Qué haces cuando en casa no hay pan y encuentras un monasterio con oro? Exacto, te lanzas a por ello, porque en casa ya no queda mucho por lo que quedarse. Sumérgete muy, pero muy hondo en el océano. Estas embarcaciones no solo flotaban alto en el agua, lo que las hacía rapidísimas, sino que además, gracias a su quilla, podían navegar pegaditas a la costa sin despeinarse. Vamos, que no eran simples barquitas, eran las Fórmulas 1 del mar nórdico. Y lo mejor, perfectas para hacer incursiones sorpresa, gracias a una genialidad mecánica vikinga, el timón lateral. Este invento les permitía levantar el timón del agua en un santiamén, maniobrando hasta encallar suavemente en la playa como quien aparca frente a casa. Ideal para saltar a tierra, gritar un par de cosas intimidantes y saquear a gusto. Durante décadas, las expediciones vikingas zarparon desde Noruega con rumbo oeste, cruzando el Mar del Norte como si fuera una piscina, para lanzarse sobre los monasterios repletos de riquezas de Britania e Irlanda. Entre los cabecillas de estas excursiones no tan turísticas estaban dos personajes orgullosos y temibles, Olaf el Blanco y el rey vikingo Evar. Y ahora, sorpresa, un nuevo hallazgo en Dublín, Irlanda, nos revela más sobre Olaf, Evar y su descomunal ambición internacional. En pleno centro de Dublín, donde hoy hay jardines de castillo y turistas con cámaras, hubo una vez un enorme estanque, casi un lago. Ese lugar fue un puerto vikingo a reventar de naves de guerra y barcos de esclavos. Los lugareños lo llamaban el Charco Negro, Dublín. Y sí, de ahí viene el nombre Dublín. Música épica. En 2020, un equipo de arqueólogos se puso manos a la obra justo al ladito de esos jardines. Cavaron capa tras capa de historia, bajando por los siglos como si pelaran una cebolla milenaria. Y entonces, bingo, un descubrimiento importante. Creen haber desenterrado parte del puerto vikingo original de Dublín. Madera de barco vikinga, clavos de embarcación, señales clarísimas. Aquí tenemos, por ejemplo, un pedazo de madera de barco encontrado en el sitio. Es la mitad de una costilla, sí, como las del esqueleto, pero de barco. Adéntrate bien profundo en el océano, pero no literalmente, que no queremos accidentes. Los barcos vikingos eran tan geniales que, aunque eran enormes y amenazantes, flotaban alto en el agua como si tuvieran complejo de pato. ¿Resultado? Eran rapidísimos y gracias a su quilla podían acercarse tanto a la costa que casi estacionaban en la arena como si fueran carritos de helado. La tecnología naval de los vikingos no era cualquier cosa, ¿eh? Y por si eso no bastara, estos barquitos eran perfectos para hacer incursiones sorpresa. La clave, una innovación bastante curiosa, el timón lateral. Sí, señor, los vikingos podían levantar ese timón fuera del agua en un abrir y cerrar de ojos, lo que les permitía maniobrar directamente hasta la orilla, ideal para llegar sigilosamente, gritar ¡sorpresa! Y desatar el caos.
Durante décadas, las expediciones vikingas zarparon desde Noruega, cruzando el Mar del Norte como si fueran de excursión escolar, rumbo a los jugosos monasterios de Gran Bretaña e Irlanda. Y entre estos marineros de pocas pulgas y mucha ambición estaban dos líderes con nombres que imponen: Olaf el Blanco y el rey vikingo Evar, dos joyitas, orgullosos y despiadados, que no iban a dejar pasar ni una oportunidad de conquista. Y ahora, una revelación arqueológica en Dublín, Irlanda, nos da un vistazo más claro a Olaf, Evar y el alcance internacional de su poder y ambición. Resulta que en pleno centro de Dublín, donde hoy hay unos jardines de castillo que parecen sacados de una postal, una vez hubo un lago enorme. Ese lago no era para patos ni para hacer picnic. Era un puerto vikingo lleno de barcos de guerra y barcos de esclavos. Los lugareños lo llamaban la Piscina Negra o Dublín, y de ahí viene el nombre de Dublín, ¿tachán? Pero la cosa se pone mejor. En 2020, unos arqueólogos se pusieron a excavar un sitio justo al ladito de esos jardines. Pala tras pala, fueron bajando por capas de historia como quien pela una cebolla milenaria, hasta que ¡zas!, dieron con un hallazgo espectacular. Creen que han descubierto parte del puerto vikingo original de Dublín. ¿Pruebas? Maderas de barcos vikingos y clavos de embarcación que no dejan lugar a dudas. Aquí, por ejemplo, tenemos un pedazo de madera de barco que encontraron en el sitio. Es la mitad de una costilla. Del barco, claro, no de un banquete. Y con eso, el rompecabezas vikingo va cobrando forma. Un barco vikingo. Todo apunta a que el puerto vikingo de Dublín era una auténtica autopista naval del siglo IX, con capacidad para unos 200 barcos. Imagina eso, más velas que en una tienda de campaña medieval. Pero, ¿quién construyó semejante monstruo marítimo? Tal vez fueron los reyes vikingos que gobernaban Dublín desde más o menos el año 850. Pues sí, por ahí aparecen en escena Olaf e Ivar, con entrada triunfal y todo, allá por los tempranos años 850. Estos dos personajes eran líderes que trabajaban codo con codo. En algunas fuentes se dice que eran hermanos y estuvieron metidos hasta las cejas en la política irlandesa por más de 20 años. Las nuevas excavaciones en Ship Street revelan lo masivo que fue el asentamiento de Dublín bajo el mando de Ivar. Aquello no era solo una ciudad, era un centro logístico global, un supermercado del siglo IX donde se reunían esclavos y mercancías varias para mandarlos a puertos por todo el mundo conocido. Gracias a una mezcla explosiva de guerra, comercio y asentamientos, Ivar y su descendencia no solo pusieron a Irlanda patas arriba, sino que ayudaron a moldear la Europa occidental que conocemos hoy. Para los vikingos, esto era el proyecto del siglo, una hazaña nunca antes vista en tamaño ni ambición. Todo comenzó unos 60 años antes, a finales del siglo IX, cuando los vikingos se dedicaban a asaltar monasterios por el noroeste de Europa como si fueran piñatas celestiales. En esa época, los nórdicos no eran cristianos, seguían su propia religión, lo cual les quitaba cualquier dilema moral sobre saquear templos llenos de oro y plata. Los monasterios y las iglesias eran básicamente cofres del tesoro sin contraseña. Estaban mal protegidos y eso los convertía en blancos perfectos para los vikingos. Y claro, ellos no venían a hacer turismo ni a hacerse mártires. Venían por el botín y lo querían rápido, limpio y sin muchas bajas. Eran hombres de negocios, no héroes de tragedia. Así que tras explorar un poco, llegaban en 2 o 3 barcos, miraban, calculaban y ¡zas!, a saquear se ha dicho. Sabían perfectamente a dónde iban a atacar. Música dramática de fondo,
como de película épica. En el año 793, los vikingos lanzaron un feroz ataque contra el monasterio en la isla de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Mataron a quienes se atrevieron a resistirse y se llevaron como prisioneros a los demás. Y por supuesto, no se olvidaron de llevarse los tesoros de la iglesia. No era un saqueo si no te llevabas al menos un cáliz brillante. Pronto, otros vikingos siguieron su ejemplo. Pero ojo, que al principio los vikingos no se levantaron un buen día diciendo «¡Vámonos a Irlanda!». Nada de eso. Su llegada fue más bien progresiva, bajando por el Atlántico, y solo viajaban en verano, cuando el clima era más amable y no se congelaban los bigotes. Al principio hacían lo que se conoce como irse de vikingo, que no significaba irse de vacaciones, sino salir a buscar botín. No querían conquistar nada, eran más bien saqueadores de temporada. Bajaban por las islas escocesas, tocaban tierra en Escocia del norte y del oeste, y luego bajaban hacia la parte norte de Irlanda, a la isla de Rathlin, adentrándose después en el mar de Irlanda. Más música para enfatizar la aventura. Para finales del siglo VIII, Irlanda ya llevaba más de 300 años siendo cristiana y estaba salpicada de asentamientos monásticos. Estos monasterios eran auténticos talleres de arte. Producían objetos preciosos y manuscritos iluminados tan detallados que hoy serían virales en cualquier red social medieval. Pero que nadie se engañe. Irlanda no era solo tierra de santos y sabios. Estaba fragmentada en decenas de pequeños reinos gobernados por reyes y reyesuelos que se peleaban entre ellos como si no hubiera mañana. Las luchas eran tan comunes como los días nublados y los prisioneros de guerra eran parte del trato. Para los irlandeses, la violencia y la esclavitud formaban parte del menú diario. Insertar sonido de espadas chocando. Una de las grandes diferencias entre la Irlanda actual y la de la era vikinga es el paisaje. En aquel entonces, el país estaba cubierto de bosques espesos. Moverse por ahí era un lío, caminos escasos, pantanos traicioneros y árboles por todos lados. Pero para los vikingos, el mar no era una barrera, era más bien su autopista preferida. Muchos monasterios estaban ubicados en la costa, en islas y promontorios, y justo frente a la costa de Antrim estaba Rathlin, una isla que se convirtió en uno de sus primeros puntos de contacto con Irlanda. En una de las islas más al norte de Irlanda, allá por el año 580 después de Cristo, el abad Congal decidió fundar un monasterio. Y no uno cualquiera, sino uno bien apartado, donde la vida era un cóctel sagrado de pobreza, castidad y obediencia. Durante casi 2 siglos, una pequeña comunidad de monjes vivió ahí, felizmente alejada del mundo, hasta que llegaron los chicos malos del norte. En el año 795, los barcos largos vikingos zarparon por la costa oeste de Escocia con hambre de tesoros y sin muchas ganas de hacer amigos. ¿Y qué encontraron en su camino? Exacto, Rathlin y su tranquilo monasterio, ideal para una incursión rápida, al estilo entro, saco oro, esclavos y me voy antes del almuerzo. Música épica, por favor. Los atacantes saquearon el santuario sagrado sin perder el tiempo. A los que opusieron resistencia los mataron o se los llevaron como prisioneros. Y para que no quedara duda de su visita, prendieron fuego al monasterio. Todo un espectáculo piromaníaco. Los rastros de aquella visita quedaron enterrados durante más de 1000 años. Ya en el siglo XVIII, investigaciones desenterraron un cementerio vikingo en la isla. Y unos pocos años atrás, los arqueólogos volvieron a la carga
y encontraron algo que dejó a todos con la boca abierta. Durante la remodelación de una casa en el pueblo de Rathlin en 2018, aparecieron los restos de una mujer. A su lado, una antigua fíbula. Sí, eso que parece un broche, pero con más estilo. Su presencia no dejaba dudas. Esa mujer había muerto hacía muchísimo tiempo. ¿Pero quién era? En Belfast, el arqueólogo Stephen Gilmore analizó los restos tras la excavación. Una vez recuperados los huesos, los limpiamos, comentó, como si eso no fuera ya suficientemente emocionante. El análisis reveló que la mujer había llevado una vida más dura que roer piedra. Sus articulaciones mostraban claros signos de desgaste, artrosis en la espalda, la rótula, la cadera, las manos y el cuello. En resumen, dolor constante y sin analgésicos vikingos. Y aún había más por descubrir. Así que Gilmore tomó una muestra del hueso y continuará. Vikingos. Ella tenía el cabello castaño oscuro, ojos marrones y un tono de piel más claro. Ya sé, todos tenemos en la cabeza la imagen clásica del vikingo rubio con ojos azules, pero la realidad era más variada que el menú de un buffet libre. También había vikingos con piel más oscura y no todos eran sacados de una pasarela nórdica. El análisis científico nos cuenta mucho sobre la mujer de Rathlin. No era originaria de la isla, creció en Noruega, pero aún así sigue envuelta en misterio. ¿Quién era? ¿Y cómo acabó muriendo en una isla solitaria tan lejos de casa? ¿Acaso llegó con los vikingos que asaltaron Rathlin en el año 795 después de Cristo? Claramente no era una colonia, porque no hay evidencia de asentamientos vikingos en Rathlin. Y seamos sinceros, uno no se lleva a una anciana de paseo a una redada o a un viaje de comercio así porque sí. Lo que uno quiere es llenar el barco de guerreros musculosos, con sed de gloria y ganas de repartir hachazos. Su papel en una misión militar, en ese contexto, es más difícil de explicar que un nudo enredado en un collar vikingo. Ser parte activa de la tripulación en un bote no parece probable. Así que hay que barajar otras posibilidades. Tal vez los vikingos creían que la mujer tenía poderes sobrenaturales para ayudar en su misión. ¿Y si era su sabia, su hechicera oficial? Ya sabes, alguien que los protegiera de las maldiciones de las iglesias que iban derribando alegremente por el camino. Nunca se sabe cuándo puedes terminar maldito por un santo enojado. La magia, según las fuentes escritas de la época vikinga, parece estar muy ligada a las mujeres. Y esto no es solo cosa de los vikingos. En la mitología griega y muchas otras, la magia doméstica, esa que se cuece en casa como un buen caldo, pertenece al ámbito femenino. Lo que hoy llamamos brujería o hechicería, ellos probablemente lo llamaban supervivencia espiritual con un toque de estilo. Is this conversation helpful so far? Vikingos. Tenía el cabello castaño oscuro, ojos marrones y un tono de piel más claro. Ya sé, todos tenemos en la cabeza la imagen del típico vikingo rubio con ojos azules, como salido de un anuncio de champú nórdico. Pero lo cierto es que había de todo. También había vikingos con una pigmentación más oscura. La diversidad no empezó en Instagram. El análisis científico nos cuenta mucho sobre la mujer de Rathlin. No era originaria de la isla, sino que creció en Noruega. Pero sigue envuelta en un halo de misterio. ¿Quién era? ¿Y cómo acabó muriendo en una isla solitaria tan lejos de casa? ¿Pudo haber llegado con los vikingos que atacaron Rathlin en el año 795 después de Cristo? Está claro que no era una colonia, porque no hay ni rastro de asentamientos vikingos en Rathlin. Y seamos sinceros, no te llevas a una señora mayor a una redada o a una misión comercial así porque sí.
En esos barcos querías hombres fuertes, guerreros activos, no a la abuela con el termo de sopa. Su papel en una misión militar, siendo realistas, es difícil de justificar. Formar parte del equipo que remaba y se lanzaba al abordaje, poco probable. Pero claro, también se pueden considerar otras opciones. Tal vez los vikingos pensaban que la mujer tenía poderes sobrenaturales que podrían ayudar en su misión. ¿Y si era su sabia? Alguien que los protegiera de las maldiciones de las iglesias que iban dejando patas arriba. Tal vez ese era el papel de esta mujer. La magia parece estar muy ligada a los personajes femeninos en la era vikinga, al menos según las fuentes escritas. Y no es cosa solo de los vikingos. La mitología griega y muchas otras también colocan la magia doméstica en el terreno femenino. Eso que nosotros llamamos hechicería y brujería, probablemente ellos lo veían como, cosas de mujeres. Industria y comercio, donde circulaban toda clase de bienes, convirtiendo al lugar en un manjar irresistible para los saqueadores vikingos. Es difícil saber cuánto sabían los vikingos sobre Roskam antes de lanzarse de cabeza. Tal vez fue un blanco de ocasión, mira, qué bonito monasterio, vamos a saquearlo. Pero lo que sí sabemos es que este sitio estaba conectado con rutas comerciales mucho más amplias del Atlántico. Y no hablamos de paseos domingueros. Estas rutas empezaron en la Edad de Bronce con los fenicios, estirándose desde el norte de África, pasando por Egipto, subiendo por la costa de España, llegando hasta la bahía de Col y de ahí rumbo a Escocia. Vamos, un verdadero tour transatlántico de la antigüedad. Estas rutas eran bien conocidas por los monjes de la época. Y si los vikingos no sabían con exactitud a dónde estaban yendo, cuando se toparon con Roskam, bastaba con unas charlas amistosas, con espadas en mano, para que los monjes les contaran dónde estaban todos los monasterios de interés. Servicio de guía incluido. Hoy, cuando pensamos en Irlanda, la vemos como tierra firme. Pero si vivías ahí en los siglos VI, VII u VIII, la veías como una puerta abierta al agua. El agua era la autopista al mundo. Los vikingos lo sabían, los irlandeses también. Y eso nos dice que en el momento del ataque, los vikingos tenían bastante claro que en Roskam había un monasterio con más riqueza que un dragón de cuento. Los anales medievales irlandeses son registros año por año de eventos importantes, escritos con mucha tinta y paciencia por los monjes. Una entrada del año 807 después de Cristo narra el ataque a Roskam. Música siniestra, otra vez. Los paganos invadieron Raskam. La luna se tornó del color de la sangre. La luna volviéndose sangre. Hoy en día lo interpretamos como un eclipse claro. Nuestra mente moderna salta a eso. Seguro fue un eclipse lunar. Pero en realidad, una luna de sangre es literalmente una luna roja como la sangre. Y eso puede pasar por una razón muy vikinga: fuego. Cuando prendes fuego a todo, especialmente en plan barbacoa masiva medieval, el humo en el cielo puede teñir la luna de rojo. Magia nórdica con efectos especiales incluidos. Se tiñe de rojo brillante, como si le hubieran pasado una esponja empapada en sangre. Y mira, ya va siendo hora de repensar nuestra idea de los monjes. No eran cobardes escondidos detrás de una sotana. ¿Qué va? Eran valientes de verdad. La sangre era símbolo de martirio, y eso viene desde los inicios del cristianismo. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, lo dejó claro. La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Los vikingos ganaban sus batallas con armas brutales y una actitud más feroz que un gato con dolor de muelas. Pero los monjes jugaban a largo plazo,
creían que ganarían la guerra simplemente sobreviviéndola. Eso sí, las incursiones vikingas dejaron cicatrices profundas, tanto físicas como psicológicas. La gente vivía con el miedo metido hasta los huesos, siempre mirando de reojo al mar, por donde podía aparecer el próximo desastre. Allí donde los vikingos atacaban, el único recuerdo que dejaban era una marea teñida de rojo. Estas incursiones relámpago se repitieron durante décadas. Se llevaban todo lo bello y valioso, y se iban como si nada. Pero a partir del año 840 cambiaron de estrategia. Comenzaron a establecer asentamientos permanentes. Para los vikingos, el mar lo era todo. Era su autopista, su medio para viajar, saquear y comerciar. Así que, claro, cuando decidieron plantar raíces, tenía todo el sentido del mundo hacerlo en lugares costeros o junto a ríos. Estos asentamientos comenzaron a crecer y transformarse en verdaderas ciudades. Y aquí viene lo revolucionario. En los últimos 20 años, la arqueología ha dado un giro inesperado. Resulta que esos primeros campamentos vikingos no eran 4 tiendas y un fuego. No, señor, eran enormes. Excavaciones en lugares como Woodstown, Dublín, Repton y Torksey han revelado que aquello era casi urbano. Había talleres, gente reparando cosas, tejiendo, trabajando metales, comerciando. Una auténtica feria del músculo y la artesanía. Dublín, en particular, era como un imán dorado para los vikingos. Era perfecta para establecerse, porque estaba junto a un río que se adentraba hasta el corazón de Inglaterra. Además, su ubicación era estratégica, justo entre. Se tiñe de rojo brillante, como si la hubieran lavado con sangre. Y yo quisiera replantearnos un poco esa imagen que tenemos de los monjes. ¿Por qué no? Los monjes de la época no eran cobardes. Para nada. Eran valientes de los buenos. La sangre para ellos era símbolo de martirio. Y eso viene desde los primeros días de la Iglesia. Ya lo decía Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Los vikingos ganaban batallas con armas horribles y una actitud de «mejor no te me pongas enfrente». Pero los monjes jugaban al largo plazo. Su estrategia era simple, sobrevivir más que el enemigo. Claro que, aun con esa filosofía zen, las incursiones vikingas causaban estragos físicos y psicológicos. La gente vivía con el alma en vilo, temiendo ese enemigo que podía salir del mar en cualquier momento. Donde golpeaban los vikingos, lo único que quedaba era un rastro de sangre que se perdía con la marea. Durante décadas, esos ataques relámpago no pararon. Los vikingos llegaban, arrasaban con lo que les parecía bello y regresaban a casa como si nada. Pero, a partir del año 840, cambiaron la jugada. Ya no solo saqueaban, empezaron a quedarse, a poner raíces. Para ellos, el mar lo era todo. Era autopista, era comercio, era botín. Así que, al decidir establecer bases permanentes, tenía todo el sentido del mundo ubicarlas en la costa o junto a ríos. Y esas bases crecieron, se convirtieron en pueblos. Y aquí viene lo bueno. En los últimos 20 años, la arqueología ha tenido una especie de momento wow, porque se ha descubierto que algunos de esos antiguos campamentos vikingos eran enormes. Excavaciones en sitios como Woodstown, Dublín, Repton y Torksey han revelado asentamientos tan grandes que parecían ciudades en miniatura. Había de todo, industrias anexas, gente reparando cosas, otros fabricando textiles, herreros, comerciantes, un verdadero enjambre de actividad. Dublín, en particular, era una joyita muy codiciada. ¿Por qué? Pues porque estaba situada en un río que se internaba profundamente en Inglaterra. Pero además, su ubicación entre dos reinos irlandeses, BA y la línea de Lister,
compartían una frontera que, como era de esperarse, tenía su buena dosis de fricción natural y militar. Y claro, alguien tenía que aprovechar el caos. Los vikingos, expertos en el arte de ver oportunidad y lanzarse de cabeza, hicieron justo eso. Dublín se convirtió en uno de los pueblos vikingos más importantes de toda Europa. Cuando llegaron los vikingos, ya había bastantes irlandeses viviendo en la zona. ¿Y qué hicieron los recién llegados? Pues a lo vikingo. Llegaron con espada en mano y se hicieron un huequito por la fuerza. Pero ojo, no podían hacerlo todos solos. Necesitaban a la gente local. No vinieron solo atraídos por la promesa de botín y aventuras. Bueno, sí, un poco. Sino porque necesitaban caminos, campos y, por supuesto, comida. Sin arroz, ni runas. Así que tenían que interactuar sí o sí con los irlandeses del interior. Seguro comerciaban con ellos, porque si no, no habrían durado ni un invierno. Y no arrasaron con toda la población de Dublín ni los expulsaron a patadas. Los conquistaron, literalmente. Y ahí empieza la convivencia forzada. Pero a los vikingos de Dublín no les duró mucho el gusto. Porque hacia el año 850, ¡pum!, apareció una nueva banda de escandinavos. Los irlandeses, con su típico don para los apodos dramáticos, los llamaron los extranjeros oscuros. Y estos nuevos muchachones no venían a hacer amigos. Pronto comenzaron a pelearse con otras bandas vikingas ya instaladas en Irlanda. Así nació la rivalidad, los extranjeros oscuros contra los extranjeros claros. Ahora bien, en la lengua irlandesa, eso de oscuro y claro también puede interpretarse como nuevo y viejo, como si los viejos fueran más sabios, más nobles, y los nuevos, pues, un poquito más problemáticos. Los nuevos extranjeros oscuros estaban liderados por dos reyes vikingos que no se andaban con juegos, Ivar y Olaf el Blanco. Un dúo dinámico pero versión brutal. Eran más ambiciosos, más despiadados y más vikingos que sus predecesores. Y no tardaron nada en demostrar quién mandaba ahora. Control. Los oscuros paganos llegaron a Dublín, armaron una carnicería monumental con los pobres extranjeros bien peinados y saquearon el campamento naval, llevándose tanto a la gente como a sus cosas. Sí, hasta la última cuchara. Ivar y Olaf se pusieron al mando del asentamiento de Dublín y su puerto gigante, y no llegaron con humildad, no señor, llegaron con grandes ambiciones. Con rutas marítimas que los conectaban a Gran Bretaña y Europa, Dublín tenía una ubicación perfecta para los negocios internacionales. Pero no comerciaban con trigo ni con joyitas brillantes. No. Su producto estrella era la carne humana. Literalmente. Ahora bien, que quede claro, los escandinavos no inventaron la esclavitud en Irlanda. Los esclavos ya eran parte del paisaje social gaélico desde antes de que a los vikingos se les ocurriera remar por esos lares. Lo que los nórdicos vieron fue una oportunidad. Tenían barcos potentes, podían llevar mercancía más lejos, y eso significaba mayores ganancias. Capitalismo medieval, versión vikinga. La esclavitud era una costumbre aceptada en la sociedad gaélica, pero la mentalidad vikinga le daba su toque especial. Era casi nihilista, pero con un entusiasmo muy alegre. Vivían el momento como si cada día fuera una fiesta en el Valhalla. Si podías mantenerte en pie y pelear, bien por ti. Pero si no dabas la talla, pues eras carne de remate. Olaf, que no perdía el tiempo, capturó a un montón de personas durante sus incursiones. También hacía tratos con reyes irlandeses, que a veces le entregaban prisioneros a cambio de unas buenas monedas vikingas. Ching, ching. Los reyes vikingos tenían un plan maestro: convertir a Dublín en la capital europea del comercio de esclavos,
y para lograrlo invirtieron en lo que todo buen imperio necesita: guerreros. Muchos, bien armados y bien mantenidos. Hoy los arqueólogos han desenterrado pruebas de este ejército olvidado justo bajo un parque tranquilo. En Island Bridge, Dublín, los jardines conmemorativos de la Guerra Nacional son un lugar sereno y conmovedor. El sitio honra a miles de hombres y... Continúa la historia porque esto se pone cada vez más interesante. Is this conversation helpful so far? Mujeres que dieron su vida en la Primera Guerra Mundial. Pero este lugar también tiene conexión con otro ejército, uno de mucho más atrás en el tiempo. Durante el siglo XIX, mientras se construía una línea de ferrocarril en las cercanías, se toparon con restos humanos de hacía 1000 años. Resulta que Island Bridge fue, en su día, el hogar de un gran cementerio vikingo. Las arqueólogas Maeve Sakura y Barra O'Donovan creen que es uno de los más importantes de toda Europa. Sí, así de épico. A la izquierda tenemos el río Liffey y a la derecha la cresta sobre la cual se construyó el pueblo. El ferrocarril vino a meterse justo en medio de ambos y fue gracias a esa intrusión moderna que se hicieron todos estos descubrimientos. Sí, porque con tanta actividad industrial, lo que salía del suelo no era precisamente oro, eran vikingos. Kilmainham e Island Bridge conforman una de las concentraciones más grandes de entierros vikingos al oeste de Noruega. Algunos de los restos eran de mujeres, pero la mayoría eran jóvenes guerreros, enterrados con sus armas, como buenos fans del combate cuerpo a cuerpo. ¿Y qué hace especial a Island Bridge y Kilmainham? Pues la cantidad de espadas encontradas. Esto nos da una pista clarísima. Estamos hablando de una élite guerrera que operaba en Dublín en esa época. Nada de simples saqueadores de fin de semana. Durante los años 30, mientras se trabajaba en los jardines conmemorativos de guerra, salieron a la luz más restos. 5 esqueletos vikingos adicionales, nada menos, y uno de ellos, especialmente bien conservado, es de los pocos esqueletos completos que han sobrevivido. Medía aproximadamente 1,87 metros, o sea, un vikingo tamaño extra largo, musculoso y preparado para lo que fuera. Como no podía ser de otra manera, lo encontraron con sus armas. Todo el entierro fue cuidadosamente levantado y trasladado al Museo Nacional, donde se excavó con el mimo de un pastel de boda. El hallazgo más reciente apareció justo afuera de una pequeña casa de vigilancia en el borde del parque. Durante los 2000, un contratista andaba instalando cables cuando... ¡sorpresa! Otro vikingo decidió salir a saludar desde el subsuelo. ¿Is this conversation helpful so far? Viajaron a la costa este de Inglaterra, donde se unieron con otras bandas vikingas. Estos guerreros estaban unidos por un objetivo común: conquistar Inglaterra. Hoy se les conoce como el Gran Ejército Vikingo. No venían de paseo, venían a conquistar. Evar, un personaje que aparece tanto en la historia como en la leyenda, fue uno de los líderes más destacados de esta formidable horda. Lo vemos moviéndose entre ambas islas, no por turismo, sino por campañas políticas. Los vikingos pusieron rumbo a Northumbria, donde 2 reyes locales estaban enfrascados en una guerra civil digna de telenovela. Con la región hecha un caos, el ejército vikingo aprovechó la ocasión y capturó la ciudad principal, York. Frente a esta amenaza común, los reyes rivales hicieron una tregua y trataron de recuperar la ciudad. Spoiler: los vikingos los derrotaron y los mandaron al más allá. Durante décadas, York se convertiría en una ciudad vikinga. Después,
los vikingos pusieron rumbo a la abadía de Whitby, en la costa del Mar del Norte. Las ruinas góticas que hoy se ven allí son del siglo XIII, pero mucho antes ya existía un monasterio aún más antiguo. Una banda vikinga, comandada por el propio Evar, atacó y saqueó el lugar con entusiasmo, digamos, religioso. Poco tiempo después, la abadía quedó tan vacía como una nevera el día antes del pago. A finales de la década de 860, el ejército vikingo invadió los reinos anglosajones del sur, arrasando con amplias zonas del país. Aquí ya no hablamos de los típicos saqueos rápidos estilo «toma el botín y corre». No, señor. Evar y compañía cambiaron de estrategia. Ahora querían territorio, poder y quedarse a vivir. La campaña de Evar en Gran Bretaña fue más exitosa de lo que él mismo habría imaginado en sus sueños más ambiciosos. En York estableció una nueva base, una especie de sucursal del reino vikingo de Dublín. A veces nos imaginamos a los vikingos como brutos con hachas que improvisaban todo sobre la marcha. Pero para organizar un reino político tan efectivo, con control sobre territorios a ambos lados del mar de Irlanda, hacía falta algo más que músculos. Hacía falta cabeza y mucha ambición. Viajaron a la costa este de Inglaterra, donde se unieron a otras bandas vikingas. Estos guerreros estaban unidos por un objetivo común: conquistar Inglaterra. Se les conoce como el Gran Ejército Vikingo. Y no venían de excursión ni buscando amigos por correspondencia. Venían decididos a conquistar. Evar es recordado tanto en la historia como en la leyenda como uno de los líderes más destacados de este gran ejército vikingo. Se le ve moviéndose entre ambas islas con fines de campaña política, como quien hace tour electoral, pero con más espadas y menos promesas. Los vikingos avanzaron hacia Northumbria, donde dos reyes locales estaban tan ocupados peleándose entre ellos que no vieron venir el problemón. La región estaba sumida en el caos, y los vikingos, que no eran tontos, aprovecharon la oportunidad y tomaron la ciudad principal, York. Ante un enemigo común, los reyes rivales decidieron aparcar sus diferencias y hacer equipo para recuperar York, pero spoiler, los vikingos los derrotaron y los mandaron al más allá. Durante décadas, York sería una ciudad vikinga. Después, los vikingos pusieron rumbo a la abadía de Whitby, en la costa del Mar del Norte. Las ruinas góticas que vemos hoy datan del siglo XIII, pero siglos antes, allí había un monasterio mucho más antiguo. Un grupo guerrero liderado por el propio Evar lo atacó y saqueó con entusiasmo vikingo. Poco después, el lugar quedó tan vacío como una fiesta sin hidromiel. A finales de los años 860, el ejército vikingo invadió los reinos anglosajones del sur, arrasando amplias zonas del país. Fue un cambio claro en la estrategia de Evar y compañía. En lugar de hacer incursiones rápidas estilo golpe y corro, ahora iban a por territorios grandes y permanentes. Nada de visitas express, querían mudarse con todo y casco. La campaña de Evar en Britania fue más exitosa de lo que él mismo habría soñado. En York estableció una nueva base, como si fuera la sucursal británica del reino vikingo de Dublín. A veces pensamos en los vikingos como cabezas de músculo sin mucha planificación, pero para montar un reino político que se extendiera a través del mar de Irlanda, hacía falta algo más que músculos y gritos de guerra. Requirió una cantidad monumental de planificación musical. Olaf, siempre previsivo, había reunido también una enorme reserva del producto más lucrativo del mundo vikingo. En el año 871, los anales registraron un evento digno de saga. Olaf e Ivar regresaron a Dublín con 200 barcos,
trayendo consigo a Irlanda un gran botín de anglos, britanos y pictos, en calidad de prisioneros, claro está. En total, debieron de ser miles. Para los vikingos, estos cautivos no eran simples trofeos, eran una mercancía de altísimo valor. Pasaban a formar parte de un imperio de comercio esclavista que se extendía desde Irlanda hasta Escandinavia y aún más allá en los confines de Europa. Ivar murió en 873, pero ya había dejado huella. Su reputación era tal que los anales lo llamaban rey de los noruegos de toda Irlanda y Britania. Al momento de su muerte, controlaba la mayor parte de la costa irlandesa, desde las Órcadas, las islas del oeste, Argyll, Strathclyde, Caithness, la isla de Man y, por supuesto, Dublín y York. Un territorio vasto y diverso, conquistado por un solo hombre en vida. Uno podría pensar que este imperio era casi inverosímil, pero era real. Estas eran monarquías panmarítimas, cruzaban fronteras como quien cruza fiordos. Los descendientes de Ivar heredaron la corona vikinga junto con su ambición. Uno tras otro, sus hijos y nietos se sucedieron como reyes de Dublín. Sin embargo, las tierras que rodeaban Dublín y los demás asentamientos vikingos en Irlanda seguían bajo el control de reyes irlandeses. Tras la muerte de Ivar, los llamados extranjeros oscuros y los irlandeses se mantuvieron en un equilibrio precario. Ninguno lograba dominar por completo al otro. Pero los vikingos necesitaban una fuente constante de cautivos para mantener activo su negocio esclavista. Así que siguieron con sus incursiones. Saqueaban asentamientos y monasterios bajo la protección de los reyes irlandeses. Al norte de Dublín, por ejemplo, se alzaba el reino irlandés de Brega, que pronto sabría lo que era recibir visitas no precisamente amistosas. Alrededor del antiguo túmulo funerario de Nath, los vikingos ya habían hecho de las suyas. Atacaron y saquearon el lugar como si fuera una tienda en oferta, y en el año 896 después de Cristo remataron su visita matando a Flanacon Macelic, el rey de Brega. Para los parientes de Flanacon, aquello fue el punto de no retorno. Vamos, que juraron venganza con mayúsculas, y cumplieron. En el año 9002, sí, no es un error tipográfico, aunque suene como el nombre de un robot, los hombres de Brega se aliaron con el reino de Leinster y se lanzaron con todo contra Dublín. Parece que el ataque doble irlandés agarró a los vikingos en bragas. Estaban en la cima de su poder. Ojo, ya habían logrado victorias bastante impresionantes tanto en Britania como en Irlanda. Así que darle la vuelta a la tortilla requería un plan muy bien cocinado y un poquito de suerte. Los paganos fueron expulsados a patadas de la fortaleza de Dublín. Dejaron un montón de barcos tirados como quien olvida paraguas en una fiesta y escaparon medio muertos, heridos y destrozados. Para entonces, todos los hijos de Evar ya habían pasado a mejor vida. Algunos de sus nietos lograron sobrevivir y huyeron a Bretaña y Francia, probablemente buscando un lugar con menos lanzas en el aire. La derrota fue catastrófica para los vikingos de Dublín, pero ni de lejos fue el fin de la dinastía de Evar. En las décadas siguientes, los descendientes del buen Evar se reagruparon, se sacudieron el polvo y volvieron al ruedo con ganas de pelea. Y la mayor batalla que libraron decidiría nada menos que el destino de Inglaterra. Todo lo que sabemos indica que miles de personas participaron en esa contienda. Fue una concentración militar titánica para los estándares de la época. Y el lugar donde se libró esa batalla, bueno, ahí es donde nacería la nación inglesa.